Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Ruth capítulo 4, verso 13 por favor. Ruth capítulo 4, verso 13. La Biblia dice: Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Ersón. Ersón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Terminamos la semana pasada en el escenario de un juzgado, donde se necesitaba jurídicamente dar la posibilidad a Boaz que él tuviera los derechos para poder casarse con Ruth. Ya adquirido esos derechos, ahora en el verso 13 hay un cambio de escenario, y ahora la escena se desenvuelve en la casa de Ruth. En ese lugar se va a desenvolver el casamiento de Boaz y de Ruth. Nuevamente el verso 13, por favor, dice: Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ese verbo tomó comunica un mensaje cultural. En la cultura donde se escribe esto, y aún esa cultura va a extenderse a la práctica del primer siglo, el objetivo era que el esposo vaya a la casa de la futura esposa. Llegaba a la casa, el esposo iba con un buen traje, la Ruth estaba con una vestimenta adecuada para el casamiento. Y cuando se encontraban allí en la casa de Ruth, él le llevaba a Ruth a su casa, a la casa de Boaz. Era toda una caminata entre la casa de Ruth, la futura esposa, y la casa de Boaz. En esa caminata se añadían familiares, amigos, vecinos, gente que estaba alrededor. Y era una ceremonia. A lo largo de esa caminata la gente cantaba y la gente gritaba con alegría, porque estaban presenciando un matrimonio. En ese escenario cultural, a la mujer y a la familia de ella se le daba una dote con el objetivo de compensar
la pérdida de la hija. Porque generalmente las mujeres en la casa se encargaban de varias responsabilidades del hogar. Entre eso, ellas en la mañana iban al pozo a sacar agua para la casa, y habían otras actividades. Entonces la familia de la futura esposa perdía dos manos para ayudar en la casa. La casa del esposo, en cambio, se beneficiaba con ahora la ayuda de esa esposa. Entonces, culturalmente se daba una dote que servía como compensación para la familia de esa futura esposa. Boaz pues tomó a Ruth. En esa caminata desde la casa de la futura esposa hasta llegar a la casa de Boaz, era una celebración, alegría y cánticos y todo eso en esa caminata. Cuando llegaban a la casa del esposo de Boaz, estaba la reunión y la fiesta y la comida y todo eso, y terminaba todo esto con la acción de tener relaciones entre esposo y esposa, y si Dios bendecía, les daba un hijo, y si Dios les bendecía más, ese hijo era un hijo varón. Esa es la parte cultural. El escritor condensa todo con una sola palabra. Boaz pues tomó a Ruth. Había mucho más que eso. Esa figura cultural es interesante que nosotros podemos conectarla con lo que Cristo va a hacer. Nosotros somos la iglesia. Todo creyente es parte de la iglesia. Nosotros, la iglesia, estamos aquí en nuestra casa. Y en un momento de la historia, Jesucristo, el esposo, dejará su casa, vendrá a nuestra casa y nos llevará Él a su casa para estar con Él por la eternidad. ¿Observas la figura? ¿Observas lo hermoso de esa cultura conectada con un suceso que todavía está en el futuro, cuando nuestro esposo venga por nosotros, su iglesia, su esposa? Acá en la primera banca tienen mucho espacio, en la quinta banca tienen mucho espacio, vengan nomás. Observa la parte cultural. Después de eso, nosotros tenemos el primer discurso. Aquí en este relato las chicas van a hablar mucho. Vamos a ver a las vecinas de Noemí y de Ruth hablar mucho. Tenemos el primer discurso. Observa versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Ojo con esto, el pariente del que está hablando no es vos. El pariente del que está hablando es el bebé Obed. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Las mujeres reaccionan con una oración donde ellas bendicen a Dios, bendicen al bebé Obed y bendicen a Noemí. Loado sea Jehová. Bendicen a Dios, que hizo que no te faltase hoy pariente, Obed, cuyo nombre será exaltado en Israel, el cual será, 2 cosas va a ser este bebé: restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz,
y ella es de más valor para ti que 7 hijos. En ese discurso, estas mujeres, las vecinas de Noemí y de Ruth, dan alabanza a Dios, oran por el bebé Obed y hacen referencia a la bendición que Noemí está recibiendo a través de ese bebé. Es importante que uno de los propósitos importantes y secundarios al estudiar el libro de Ruth es que nosotros como creyentes aprendamos a manejar las historias en la Biblia. Más del 40% de la Biblia, el Antiguo Testamento, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, todo eso son historias, son narrativa. Y cuando nosotros leemos esas secciones de la Biblia, para sacar mayor provecho a eso, debemos darnos cuenta cómo manejar una historia en la Biblia. En la siguiente diapositiva usted puede observar. La narrativa será analizada a la luz de los personajes, escenarios y una trama. La trama está compuesta por inicio, desarrollo, clímax y resolución. Cuando leo una historia de la Biblia, yo debo prestar atención a los personajes, el nombre de esos personajes, que muchas veces tiene un significado particular, importante, el escenario en donde se desenvuelve la historia y la trama. La trama está dividido en 4 partes. El inicio, donde el relator nos da los detalles para nosotros comprender la historia, luego el desarrollo de esa historia, el clímax y la resolución, es decir, generalmente, casi siempre, la parte final de la historia es donde va a enseñarse, va a darse la enseñanza principal de la historia. Si yo estoy familiarizado con esto, la próxima vez que leo una historia voy a sacar provecho porque sé cada uno de estos elementos y sé que al final de la trama, el problema planteado en esa historia, al final de la trama se me va a dar la solución de esa historia. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Hoy estamos aprendiendo la resolución de la historia. Vamos a ver cómo esta historia de Ruth finalmente se soluciona. Generalmente la enseñanza principal se encuentra en la resolución y la doctrina está entretejida en la narrativa. Por eso es importante buscar siempre un referente hermenéutico. Es decir, cuando nosotros leemos una historia y tomamos algún detalle de esa historia que nos impacta y nosotros vamos a aplicar ese detalle a nuestra vida, antes de hacer eso, para diferenciar entre lo cultural y lo eterno, lo atemporal de la doctrina, esa enseñanza descubierta en la historia debe ser una enseñanza que se repite en algún otro lugar de la Biblia. A eso se refiere un referente hermenéutico. Para no llegar a tergiversar la Biblia y tomar cualquier detalle de las historias y aplicarlo a nosotros y no diferenciar entre lo cultural y lo eterno y lo atemporal, es esto. Y la gente cuando estudia las historias fácilmente hace esto. Le ve a David danzar. Ok, vamos a abrir el ministerio de danza. Yo debo buscar un pasaje en la Biblia, en otro lugar de la Biblia donde apoye eso. Porque si no, solo es un asunto cultural. Es súper importante esta diapositiva de aquí para que nosotros podamos dar un tratamiento adecuado y correcto al más de 40% de la narrativa en la Biblia. Hemos pasado mucho tiempo
estudiando cartas en el Nuevo Testamento. Ese 33% de lo que es textos de argumentación ya los hemos aprendido. Ahora estamos aprendiendo cómo tratar una narrativa. Y en 15 días vamos a empezar a estudiar la poesía. Vamos a utilizar textos poéticos para aprender enseñanzas de la poesía y aprender cómo tratar con ese otro 33% de la Biblia que trata de poesía. No se olvide, por favor, el estudio de Ruth es tremendo, es significativo, pero es importante que nosotros podamos aprender a tratar los textos de argumentación, la narrativa, y vamos a estudiar la poesía para saber cómo hacerlo. En el verso 16, número 3, Noemí educa a Obed, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. El acto de poner en el regazo es una expresión de ternura y de amor por parte de esta abuela a su pequeño nieto llamado Obed. El texto nos muestra que Noemí fue su aya, es decir, su nodriza. Esta función de el aya no es una actividad exclusiva de mujeres. Nosotros podemos ver en el primer siglo, cuando los romanos conquistan el mundo conocido y esclavizan a Israel y esclavizan a los gentiles. Cuando ellos llegan a hacer eso, los romanos se dan cuenta que los gentiles les daban 2 vueltas, intelectualmente hablando, a los romanos. Tenían un desarrollo cultural, intelectual mucho mayor. Los romanos, pilas, esclavizan a los gentiles. Y algunos de esos esclavos son llevados a los hogares romanos para que estos esclavos gentiles puedan llegar a ser los ayas, el ayo de sus hijos romanos. Y vemos en la cultura que hogares romanos, los chicos, los hijos de los romanos eran educados, instruidos por esclavos gentiles, porque ellos tenían un desarrollo mucho mayor. Observa cómo esta práctica del aya está introducido en el Antiguo Testamento y va a permanecer hasta el Nuevo Testamento con esta práctica que se desarrolla. Noemí era el aya del bebé Obed. En cuarto lugar, el verso 17 nos muestra un segundo discurso de las mujeres de Belén. Observe el verso. Y le dijeron, y le dieron nombre las vecinas, diciéndole, ha nacido un hijo a Noemí. No le nació un hijo a Noemí, le nació un hijo a Ruth. Y le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y le dieron nombre las vecinas. Es la primera y única vez en la Biblia que se registra el hecho de que son las vecinas las que ponen nombre a un bebé. La práctica, la costumbre a lo largo de toda la Biblia es que las mamás sean las personas que ponen nombre a sus bebés. Y si están de a buenas, a veces les dejaban a sus esposos tener voz y voto. Pero la costumbre en la Biblia es las mamás ponían el nombre a sus bebés, a veces los papás. Y es la primera y única vez en la Biblia que son las vecinas las que ponen nombre a este bebé Obed.
técnicamente el hijo no era de Noemí, era de Ruth. Pero legalmente, por el acto redentor de Obed, al tener los derechos jurídicos de haber redimido a Noemí y a Ruth, el texto dice, le ha nacido un hijo a Noemí. Este es el segundo discurso de estas mujeres. Y es interesante cómo aquí el autor del libro de Ruth llega a la resolución, a esa crisis política política y económica, por la que Noemí sale de Belén y va a Moab. Esa crisis familiar que ella experimenta cuando se le muere el esposo y sus 2 hijos. Y ese callejón sin salida en la que ella se encuentra. Y aquí Dios soluciona el problema de Noemí. Le da un bebé que le va a restaurar la vida y que le va a sustentar en su vejez. ¿Observas cómo funciona la narrativa? Hay un problema y al final está la resolución. Y ahí en la resolución de la historia está la verdad principal de este libro de Ruth. El libro lo registra como una genealogía. Verso 18. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Ersón, Ersón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Cuando tú ves la genealogía, observa esto. Lo de azul son los hombres, lo de rojo son las mujeres. El papá, la mamá, estos 2 se casan. Observa quién es la mamá, Rahab. ¿Quién es la mamá de Boz? Rahab. ¿Recuerdas quién es ella? ¿Quién es? Exacto, la ramera. Así es que este hombre Boz, este es el hijo de la ramera. Observa. Boz se casa con Ruth. ¿Quién es Ruth? La moabita, la enemiga del pueblo de Israel. Y estos 2 se casan, y de estos 2 sale Obed, sale Isaí, y finalmente sale David, y a través de David, Jesucristo. No tienes que pensar que las circunstancias difíciles en tu vida y los traumas y las cosas que tú y yo podamos tener en nuestro pasado son determinantes en nuestro presente y en nuestro futuro. Boz es hijo de una ramera, es esposo de una enemiga del pueblo de Dios. Y a pesar de tener esas circunstancias en su vida, Boz se convierte en un antepasado de nuestro pariente redentor. ¡Qué increíble! De una genealogía de nombres raros, difíciles de pronunciar,
de genealogías que nos encontramos a lo largo de la Biblia, y a veces no entendemos por qué tanto nombre ahí difícil de pronunciar, y a veces nos saltamos esas secciones porque no encontramos el propósito y seguimos leyendo otras partes y no esta. Nunca llegues a la conclusión que esto no es importante, que es una lista de nombres que no entendemos el propósito. Porque cuando lo estudiamos nos damos cuenta que esas genealogías cumplen un propósito y tienen su importancia, y en esa genealogía de nombres difíciles de pronunciar, vos, el hijo de la prostituta y el esposo de la enemiga del pueblo de Dios, es un antepasado de Jesús. Qué increíble. En la pantalla tienes la genealogía en Mateo 1. Observa. Salmón engendró a Raab, de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La verdad más importante del libro de Ruth no es la crisis política, económica y familiar que Noemí experimenta. Y aunque esa crisis se llega a solucionar a través de el bebé Obed, porque ese pariente va a convertirse en la persona que restaure y sustente la vida de Noemí, ese no es el problema más grande que llega a solucionarse aquí. El problema más grande es que con la muerte del esposo y de los dos hijos de Noemí, estas dos viudas, Noemí y Ruth, si se mueren, no hay una línea humana a través de la cual Jesucristo venga. Y Dios interviene en la historia cotidiana de esta gente y cumple su propósito al dar un bebé a Boz y a Ruth. El bebé Obed, que va a ser el padre de Isaí, que va a ser el padre de David, del rey David, que es la línea directa, la línea humana, a través de la cual se restaura. Y Jesús va a ser un antepasado de él. No es poco significativo el hecho de que después del libro de Ruth en nuestras Biblias, el siguiente libro sea primero de Samuel, quien nos va a hablar del rey David. No es menor. La historia continúa y no debo desconectarla, porque por eso está Ruth antes de primero de Samuel. Ruth nos cuenta la historia de cómo Dios interviene en nuestra historia, en la historia de una familia común y corriente. Interviene para restaurar la línea humana a través de la cual nuestro pariente redentor vendrá un día y morirá en la cruz de Calvario. Ese hombre que muere allí en la cruz debe ser Dios para que su sacrificio cuente, pero debe ser hombre, debe ser nuestro pariente para que ese Dios que no puede morir, al hacerse hombre, pueda morir en la cruz
y pueda darnos salvación eterna. ¿Sabías que en un momento de la historia nuestra salvación estuvo en peligro? Porque no había un pariente humano a través del cual Jesucristo venga y se haga hombre. Y el libro de Ruth nos muestra cómo Dios interviene en la historia cotidiana y restaura la línea humana a través de la cual Jesús va a venir. Ruth es una joya de la narrativa. Y no nos cuenta solamente la historia de una mujer amargada por sus circunstancias difíciles, nos cuenta la historia de cómo Dios está enfocado en su plan de redención, y cuando éste está en peligro, Dios va a hacer todo lo necesario para restaurarlo, para que tú y yo seamos salvos. Démosle gracias a Dios con más frecuencia por nuestra salvación. Adorémosle más seguido a nuestro Dios por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Él se convirtió en nuestro pariente, se hizo humano para darnos salvación eterna. Agradécele con frecuencia. Adórale, porque ese acto cambió nuestra vida para siempre. Nuestro presente y nuestra eternidad fue cambiado porque Él se convirtió en nuestro pariente. Si todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, yo te animo a pensar, a meditar en lo que Dios ha hecho por ti. Él hizo todo lo necesario para que tú puedas obtener salvación eterna. Y debes volverte a la cruz, mirarla con fe, aceptar a Cristo, y tu vida cambiará. El Redentor es la solución y la única solución para nuestra crisis más grande, nuestra crisis de salvación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la salvación eterna. Gracias por salvarnos. Gracias por amarnos. A ti sea la gloria, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias por hacer todo lo necesario. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por buscarnos. Gracias por hacerte hombre. Gracias por redimirnos y cambiar nuestra vida para siempre. Gracias porque un día tú, como nuestro esposo, vendrás a nuestra casa y nos llevarás a tu casa para que estemos allí para siempre. Padre, yo te ruego por la persona que está aquí, que todavía no te ha recibido como Salvador. Y te pido que le ayudes a darse cuenta
de la magnitud de tu amor y tu misericordia, que puede encontrar salvación hoy. Mientras usted sigue orando, por favor, si usted viene por primera vez y quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un momentito su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, rogándote y agradeciéndote por la salvación eterna que nos has dado. Pedimos, Señor, tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.